Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos. A tu podcast favorito. Porque la iglesia Eres tú. El protagonista. eres tú. Bienvenidos. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, John, también, por estar aquí, este gran co-host. Mucha preparación, mucha oración detrás de todo ¿Puedes esto. creer que estamos en el episodio 47? Llegamos al episodio 47, estamos acercándonos hacia el fin del Antiguo Testamento. Cuando Pero iniciamos este camino y dije, nunca vamos a llegar ni a la mitad. pues aquí estamos, El Señor nos guió hasta acá, ya en junio. ya en junio. Muy bien, pues vamos al capítulo 47, cambiamos de libro y también cambiamos de género. Estuvimos hablando de los libros proféticos, ahora damos un salto a los libros sapienciales, ¿no? El libro de Job es el primero de los 5 libros sapienciales. Se escribió a inicios del siglo V, más o menos. Nunca tenemos como fechas exactas de esto, y está bien. Sí. Y está bien, no importa. Y este libro relata la historia de un héroe imaginario, ¿no? Ya no estamos en un personaje histórico, es un héroe imaginario y tiene el fin de corregir una creencia muy típica de la época. La creencia de que Dios bendice a los justos con salud, bienestar y riquezas y en cambio castiga a los pecadores con enfermedades, sufrimiento y pobreza. Vamos a ver en el Nuevo Testamento todavía un rastro de esa mentalidad. Cuando los enfermos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús también, hay un momento cuando llega la noticia que la torre cayó sobre esos hombres, ¿no? ¿Y quién eran? O sea, esos hombres habían pecado y por eso la torre cayó sobre ellos. O sea, esta mentalidad hasta hoy, bueno, lo que vamos a ver también, Sí. o sea, hasta hoy sigue esta percepción de Dios castigador. Bueno, ya no me adelanto más. No nos adelantamos, es muy bueno, pero sí. Pero Dios ya desde este momento histórico, con este libro, ya en su pedagogía esta de la que hemos estado hablando, ya va un poquito dando un mensaje que va más allá del Dios castiga al bueno y Dios castiga al malo y bendice al bueno, ¿no? Después del exilio, también estamos en esa época, después del exilio, la vida de varios judíos que eran fieles y que también habían sufrido fuertemente, empieza a desafiar esta creencia popular, ¿no? Y a generar reflexiones al respecto. ¿Cómo es posible que nosotros, que nos hemos mantenido fieles, el Señor nos haya pagado con mal? Si alguna vez tú has experimentado la miseria, el abandono, la muerte de algún ser querido, el dolor de una larga e interminable enfermedad, la bancarrota en tus negocios o alguna otra tragedia, y te has preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sufren también los inocentes? Si te has preguntado esto, este libro es para ti. El sufrimiento provoca en nosotros dolor, confusión y sobre todo una gran impotencia, porque descubre nuestra fragilidad. Job, al igual que tú y yo, es sensible al dolor y trata de comprenderlo, pero sobre todo trata de vivirlo desde la perspectiva de la fe. Es un libro muy actual, Sí. para nosotros y con grandes enseñanzas. Let's do this. Aquí también recomiendo, como siempre, léanlo completo. Es de verdad, por eso es un libro sapiencial, está lleno de sabiduría. Yo escogí algunos fragmentos que quiero leer con ustedes. El capítulo 1, vamos a leer versículos 1 a 3, luego versículos 6 a 11 y luego 18 a 21. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Dios, apareció también entre ellos Satán. Dios dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, vengo de la tierra, donde anduve dando mis vueltas. Dios dijo a Satán, ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de bienes a él, a su familia y a todo cuanto tiene?
Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano sobre él, y toca sus pertenencias, y verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces llegó un siervo a decirle a Job: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo, se tiró al suelo y echando en tierra empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, esta es una pequeña parte. En realidad, hago un resumen súper breve para que entiendan toda la historia. Dios está muy orgulloso de él, se acerca a Satanás, le dice: ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste a mi hijo? Mira nomás. ¿Cómo ahí va está mi joyita. Y Satanás le dice: sí, claro, Pues es tu claro, joyita. hombre. Se porta bien porque le has dado todo. Sí. Dame chance de quitarle cositas, ¿no? Aquí ¿Cómo? leí A ver, tenía todo. todo. Y leí un pedacito solamente de cuando se mueren algunos de sus hijos. Pero a este pobre le llueve sobre mojado. O sea, el demonio empieza poco a poco a quitarle cosas. Los hijos, los bueyes, las casas, todas sus pertenencias, todas sus relaciones, todos sus amigos. O sea, pierde todo. Pierde todo, ¿no? En un proceso lento y doloroso. Sí. Y bueno, lo interesante del libro es cómo Job va afrontando este proceso de sufrimiento y de dolor, ¿no? Y lo que le van diciendo los demás. Es impresionante porque este primer capítulo relata un poco, por así decirlo, lo que pierde. Y el último capítulo, 37, si no me equivoco, es cuando ya de vuelta recibe todo lo que perdió. Pero 35 capítulos en medio es todo su discurso interior de cómo afronto, qué hago con este sufrimiento existencial, física, espiritual, psicológica que ahora tengo. Pero ya. No, eso que dices es interesante porque esta división en 3 del libro, que parece casi distinta, es importante porque la primera parte y la última presentan la visión de la época. Al bueno Dios lo bendice, al inicio con propiedades con tal, y en la última parte, en la tercera, lo bendice con el doble de lo que tenía antes, ¿no? Entonces es esta visión de Dios premia al bueno, pero en medio está todo el drama que tuvo que pasar él ante la pérdida, ¿no? De todo esto. Vamos a reflexionar en 3 ideas, como siempre, ¿no? Primer punto, la idea de el Dios que premia al bueno y castiga al malo. Por algún motivo tenemos una necesidad siempre de buscar un culpable. A ver, ¿quién rompió el vaso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dime. ¿Quién? En el Antiguo Testamento estaba muy presente la idea de que si eras bueno, Dios te daba cosas buenas. Si eras malo, Dios te castigaba. Y yo no sé si esto sea solo del Antiguo Testamento o si siga presente en muchos de nosotros cuando pensamos en Dios. Hoy en día todavía, creo. ¿No? El discurso de Dios que premia al bueno y castiga al malo. De algún modo tendemos siempre a buscar un culpable para todas las cosas que nos pasan. Normalmente nos culpamos a nosotros mismos, pero muchas veces queremos culpar a otros también. Pero siempre en nuestra mentalidad de causa-efecto queremos buscar al culpable. ¿Quién fue? Pero la realidad no es así de sencilla. En la realidad, a veces le pasan cosas buenas a los malos y cosas malas a los buenos. Este es el misterio de la realidad. Sí. Y otro de los misterios más grandes es el sufrimiento de los inocentes. Job se presenta en este libro como un hombre bueno y justo ante los ojos de Dios, al cual le pasan cosas malas. Tiene una muy buena familia, tiene dinero, es un hombre piadoso. Esto es lo absurdo de este libro, que este hombre empiece a vivir tragedias, este hombre bueno. Podríamos pensar que la fidelidad de Job estaba, en cierto modo, condicionada por su éxito. Claro, es que los que tienen todo son los que pueden alabar al Señor. Pero entonces vemos a este personaje, Satanás, que se presenta delante de Dios y le pide permiso de tentarlo. Satanás le dice a Dios: claro, Job te quiere porque le has dado todo. Deja que le quite cosas y verás cómo te deja de querer. Y Dios permite una serie de pruebas para Job para que él le pueda demostrar su amor de vuelta. Mucho misterio detrás de todo esto. Muchísimo. Y me imagino que también el mismo diálogo
al momento también del jardín. O sea, Dios sabe que somos capaces de cargar con algo que humanamente va a parecer imposible. Sí, y vamos a ver este proceso tan dramático de Job que nos ilumina mucho porque Job termina eventualmente por desesperarse después de tantas tragedias seguidas. Al inicio, Job responde con mucho fervor y casi, ¿no?, una alegría un poco todavía inocente, ¿no? Dice, si hemos de aceptar los bienes que el Señor nos da, también aceptaremos los males que Él permite. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esto es algo que repite después de las primeras 2 o 3 cosas que le pasan. Pero poco a poco, cuando le pasan más y más maldiciones, Job empieza a cuestionarse sobre la bondad de ese Dios al que servía con alegría. Job, completamente aturdido por tanto sufrimiento en su vida, busca dar un sentido a ese sufrimiento. Y es entonces cuando 3 de sus amigos intentan dar una explicación. Siempre los amigos saben dar muy buenos consejos cuando estás en el pozo o en el lodo. ¿O no? Ahí caen siempre. Ahí caen contigo. Sí. Esto es interesante en cuanto a la dinámica, porque Job, antes de ir a buscar una explicación de Dios, va y la busca de los demás, ¿no?, de los amigos, de los pares. Algo que también solemos hacer nosotros normalmente ante los momentos de sufrimiento o de dolor. Queremos que la misma realidad, que de por sí es absurda, como hemos dicho, porque es un cierto absurdo que pasen cosas malas a los buenos y tal, y la misma realidad a veces pues nos va a responder con respuestas aún más absurdas, ¿no? Sí. Vamos a analizar estas 3 respuestas de los amigos que son profundamente pobres e insuficientes y que tristemente son las respuestas que tantas veces le damos a un enfermo que está en el hospital en una etapa terminal de cáncer. Sí, o sea... O a una madre que perdió un hijo, ¿no? Es una respuesta, vamos a ver que son respuestas baratas, predicaciones pobres, vacías y carentes de significado profundo, y que tristemente las usamos tantas veces. Sí, ¿no? Para poner un parche a lo que realmente necesita un cambio. Y justo, bueno, ya se necesita una cirugía y le pusiste un parche. Sí, exacto. ¿No? Pero es curioso porque estas 3 respuestas de verdad son las que solemos dar, ¿no? Entonces Job va con el primer amigo. ¿Y cuál es la primera respuesta que recibe? ¿Qué has hecho, mi Job? El amigo le dice, Job, seguramente tú has hecho algo para merecerlo, ¿no? Esta primera típica respuesta de pensar que es una consecuencia de algo que tú has hecho, el mal que pasa en tu vida. ¿No? Job no puede aceptar esto. Y no lo puede aceptar por una simple y sencilla razón. Job, haciendo un examen de conciencia y analizando su vida, se da cuenta que objetivamente no ha hecho nada para merecerlo, ¿no? Que incluso si lo hubiera hecho, vamos a ver más adelante, pero en concreto Job era un hombre justo. Exacto. Dios mismo lo alaba cuando Satanás se acerca a Dios, ¿no? Dice, este es de los buenos. Este es mi hijito, exacto. Era un hombre bueno, ¿no? ¿Dónde está la proporción de justicia ahí? O sea, no hay. Exacto. Entonces Job no acepta esta idea de explicación de sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabe que él no ha hecho nada malo, y si acaso lo hubiera hecho, esta visión de Dios y este discurso no le gusta, no le conviene, ¿no? O sea, si Dios es así, yo prefiero no seguirlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Sí. Entonces llega el segundo amigo, segundo tentativo de respuesta. El segundo le dice, aunque no tuvieras memoria de tus culpas, Dios te está perfeccionando, te está purificando porque tienes que ser mejorado. De algún modo, ajustado. Dios te está ajustando. Yo me acuerdo el nombre del segundo, se llama Bildad. Se llama Bildad. Que nombres raros de la Biblia. Perdón. Aquí está el buen Bildad. El buen Bildad que dice... Pues Y es con esta otra típica respuesta que a veces damos ante el sufrimiento. Sí. Es que Dios te quiere purificar. Sí. Es que Dios te quiere hacer mejor. Asúmelo bien con Acéptalo visión sobrenatural. Que Dios... Y dices, Job tampoco queda satisfecho de una respuesta así. Porque Job piensa, pero ¿y de qué tengo que ser purificado? O sea, ¿qué he hecho como para merecer todo esto? O sea, esto que me está pasando, todo lo que vivo, no tiene sentido. Incluso si Dios hubiera permitido tanto mal solo para esta idea de purificarme, yo tampoco quiero servir a un Dios que es así. Exacto. ¿No? O sea, y es que es verdad. A veces tenemos la imagen de un Dios que con tal de purificarnos de nuestras faltas y de nuestros pecados o de nuestras miserias, como si estuviera pensando a ver en qué momento nos hace sufrir.
Exacto. Y identificamos la santidad, la perfección, como dijimos en otro episodio, con no hacer el mal, con solo cumplir las leyes como negativas. O sea, no vamos a hacer ciertas cosas y así estamos bien. Y Jesús va a voltear también la tortilla al joven rico que dice, sí, yo he hecho todo esto desde mi juventud, yo he cumplido los 10 mandamientos. Y Jesús dice, sí, has hecho esto, pero le falta todo el campo para jugar, de realmente desear el bien. Entonces Bildad dice, bueno, Dios te está perfeccionando para que no haya ninguna mancha de negatividad y imperfección en ti. Segunda respuesta equivocada. Wrong. Y el buen Job se va con el tercer amigo. O más bien el tercer amigo llega. Elfaz. Porque además, Elfaz se llama Elfaz. Porque además, estos llegan solos siempre. Sí. O sea, siempre tenemos gente experta para explicar el sufrimiento de los demás. Preach it, my brother. Preach it, my brother. Siempre llegan estos a decir. Papa Francisco hace poco dijo, y me encantó, dice, ante una persona enferma en una cama de hospital, dice, quítate los zapatos porque es terreno sagrado y no digas ninguna palabra. Tómale la mano para que sepa que le acompañas. Las palabras sobran. Y aquí tenemos al tercer experto en el sufrimiento que se acerca a Job. Por cierto, los 3 expertos en el sufrimiento no habían vivido ni siquiera la mitad de lo que Job estaba pasando. Totalmente. Siempre los más expertos en el sufrimiento son los que no han sufrido. Llega el tercero y le dice a Job, lo que pasa es que de algún modo, yo te explico, querido Job, tarde o temprano tenías que ser castigado. Es que te está yendo era demasiado... cuestión de tiempo, ya te estaba yendo muy bien. Demasiado bien. ¿No? Ya era hora. Ya. ¿No? Y esta es la típica... No puedes ser feliz en esta vida. Ya, ni modo. Parece tonto esto, pero yo me he encontrado con gente que en un momento de sus vidas en el que les está yendo muy bien, que tienen prosperidad en el trabajo, tienen una relación estable, están felices, viven con miedo pensando en que Dios en algún momento les va a pedir algo que los va a hacer sufrir. Esta tentación de los que les va muy bien y se preocupan de que Dios les vaya a provocar un mal pronto. Otra vez, como si Dios estuviera ahí nomás al pendiente de ver quién la están pasando bien para hacerlos sufrir. Para echar aguas a sus fiestas. Pero Job tampoco acepta esta explicación. No está dispuesto a servir a un Dios que esté esperando a ver cuándo te castiga. Y esta última, ahora sí, colma la paciencia de Job. Ninguna de estas 3 tentativas de explicación del sufrimiento convencen a Job y seguramente tampoco convencen a ninguno de nosotros. Son respuestas muy pobres y que no corresponden a un Dios que es amor. Y es entonces cuando Job deja de buscar una explicación en sus amigos y va directamente con Dios y le grita. Job grita al Señor en su sufrimiento. ¿Por qué, Señor? ¡Basta! Basta, que se puede leer ese texto con una tremenda pasión. ¿Por qué debo de sufrir tanto? Yo quiero que Dios me lo diga. Yo quiero que Dios me responda. No tiene sentido todo este dolor que estoy viviendo. Tú, Dios, tú ven a hablarme a mí. Tú ven a darme una respuesta. Ese grito que brota del profundo del corazón de Job, completamente desolado, tirado en la tierra, lleno de cenizas, completamente solo. Su esposa lo dejó. Su esposa le pedía a Job, maldice a tu Dios. Que ¿no? te hizo ya es todo hora esto, de que sí. maldigas a Dios. En esa completa soledad, en ese aparente sinsentido, es cuando Job por fin se da cuenta de que al que tiene que gritar es al Señor. Job grita al Señor y el Señor le responde, revelándole su sabiduría. Qué importante es que sepamos gritarle al Señor en nuestro dolor y sufrimiento desde lo íntimo y desde las entrañas. Los 3 amigos de Job intentaron dar una explicación racional al sufrimiento. Job ya no quiere una explicación racional. Job quiere una relación. Job quiere a alguien con quien sufrir. Es esencial que gritemos al Señor, el pueblo que recibe esas 10 palabras de las que hablamos. Es un pueblo que ha estado liberado de la angustia y de la esclavitud. Pero ¿cuánto tardó Dios en liberar al pueblo? 400 años. ¿Y por qué tardó tanto tiempo? ¿Porque no pudo haberlo hecho en menos? No.
Lo que pasa es que el pueblo tardó 400 años en gritar al Señor. Antes de esos 400 años intentaron darse respuestas a ellos mismos, con ídolos, con pactos, con jueces, con lo que quieras. Intentaban buscar la solución al sufrimiento en ellos mismos. Fue hasta que gritaron que el Señor los liberó. Y es hasta que tú volteas a Él también y le gritas que te responderá. Mientras quieras seguir descubriendo por ti mismo o por ti misma el sentido de todo, Dios no vendrá a tu lado. Necesitamos gritar al Señor para que podamos empezar este viaje con Él. La pregunta es, ¿tú te contentas con lo que tienes y con lo que vives? ¿O estás dispuesto a gritarle al Señor, ya no puedo más? ¿Tu corazón se contenta con las explicaciones humanas ante el sufrimiento? ¿Has gritado al Señor en tu angustia y en tu agonía? Señor, explícame. Señor, te necesito. No se puede negar una cierta tendencia religiosa natural en nosotros que nos impulsa hacia algo o alguien que llene de sentido nuestra existencia, que nos explique el dolor, las tragedias, la muerte misma. Si no te has encontrado con Dios en el absurdo de esta vida y lo has sabido reconocer, es que aún no lo conoces. Tú eres sumamente importante, tu historia es sumamente importante, tu sufrimiento es sumamente importante. Tu vida es hermosa, importante, pero no es fácil. No te conformes con respuestas pobres a tus interrogantes profundas. Seguimos a uno que ha transformado el dolor en gloria. Por eso, el dolor se ha convertido en una posibilidad de encuentro con Dios. Pero recuerda esto, nadie más puede gritar por ti. Tú tienes que gritar por ti mismo. Tú tienes que expresar tu deseo de Él. Tienes que dejar entrar a Dios en lo profundo de tu corazón, en ese grito desesperado por entender el dolor. Y en ese dolor entenderás el milagro más hermoso de todos, que Dios no vino a explicarnos el sufrimiento y el dolor, sino que vino a compartirlo con nosotros para llenarlo de sentido. Can I get an amen, Amen, my brother? Quisiera añadir una cosita, volviendo al inicio del texto, que tú dijiste que Job fue, como por así decir, el orgullo de Dios, ¿no? Que como dice a Satanás, hey, mira a este. Y es interesante esta de los arcángeles, la gente que servía en la presencia de Dios, este gran arcángel Micael, ¿no? ¿Quién como Dios, no? Que Dios dice que no hay nadie en la tierra como Job, porque no hay nadie en la tierra, no hay nadie como Dios, ¿no? Este Dios soberano. Y es impresionante como tú decías del grito, ¿no? Al Señor, de gritar al Señor en tus sufrimientos, tu soledad, este abandono que sientes en tu vida. Y el capítulo tres capítulos antes de la restauración, de la liberación de Job, Dios sí responde a Job, ¿no? Y Dios dice a Job, ¿tú estabas cuando yo hice todo? ¿Tú estabas cuando yo formé las montañas? ¿Tú estabas cuando yo hice los ríos y todo esto? Y Job como también reconoce la gran transformación que obra el Señor en él. Y él dice, ahora sí te conozco, Señor. Porque lo que antes como conocía por solo oídas, ¿no? De lo que mis amigos, de lo que las estructuras, inclusive lo que la iglesia ha dicho de ti. Ahora veo, ¿no? De pasar a escuchar, a ver, ¿no? En una relación es sumamente importante. Y ojalá también ustedes puedan pasar en tu oración no solo a escuchar al Señor, sino de verlo a través, muchas veces, de un camino de sufrimiento doloroso que, claro, con respuestas humanas no podemos explicar, pero con el Hijo de Dios, Cristo, que vino a compartir con nosotros, sí, hay respuesta. Casi siempre el camino es es el camino de la cruz, el único por el que podemos llegar al Padre, ¿no? Entonces, pues nada. Esto es. Buen episodio para reflexionar sobre el dolor y el sufrimiento. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente, queridos. Con el buen Jonás. Brothers and sisters in the Lord. Jesus Christ, amen. Amen. Hallelujah. Hasta la próxima. Peace and love.